Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me ha tenido pensando y leyendo muchísimo en las últimas semanas. Y es que hay el corazón de los fans. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja estrella, la que nos hizo soñar con Love is in the Air, la que nos conquistó con su química y que, bueno, su futuro juntos, es un poco incierto, para decirlo suavemente. Y no crean que soy experta en chismes ni nada por el estilo. Simplemente, como muchos de ustedes, soy una gran fan de las series turcas y en particular, de ellos dos. Verlos en pantalla era como magia pura, y la noticia de su romance fuera de ella fue la cereza del pastel. Todos queríamos un final feliz digno de una novela turca, con boda, hijos y un montón de años de amor. Pero la realidad, como sabemos, a veces es mucho más compleja, como la vida misma, ¿verdad? Por eso en este vídeo vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, desde el inicio de su relación, hasta las señales que nos han dejado, las especulaciones, y sobre todo, vamos a intentar entender dónde estamos ahora. ¿Están juntos? ¿Se han separado definitivamente? ¿Hay una reconciliación en el horizonte? Intentaremos responder a todas estas preguntas, pero quiero ser honesta, no tengo una bola de cristal. Lo que sí tengo es la información que he recopilado, la observación atenta y, por supuesto, mi propia opinión como fan. Así que si son fans de Kerem Bürsin, Hande Erçel, o simplemente les gusta el chisme, el mundo de la farándula y el drama, este es el vídeo para ustedes. No olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y por supuesto, comentar lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en participar. Vamos a empezar. Todo comenzó, como ya saben, en el set de Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, conquistando a audiencias de todo el mundo. Y claro, la chispa entre Eda y Serkan era innegable. La química era palpable, la atracción evidente y poco a poco, esa atracción traspasó la pantalla, expandiéndose por el universo de la vida real. Al principio eran rumores, especulaciones de la prensa turca, fotos robadas, pero a medida que pasaba el tiempo, las señales se hicieron más evidentes. Fotos juntos en restaurantes, escapadas románticas, declaraciones sutiles en redes sociales. Y finalmente llegó la confirmación oficial. Kerem y Hande eran pareja. La emoción de los fans explotó por todas partes. Era como si la historia de amor de la serie se estuviera replicando en la vida real. Era el sueño hecho realidad para todos los que habíamos quedado cautivados por la mágica conexión entre Eda y Serkan. Verlos juntos fuera de la pantalla, con la misma complicidad y cariño, nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Recuerdo muy bien la euforia. Todos estábamos felices, comprando camisas y abrigos de la pareja del año. Parecían perfectos juntos. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban tiernos mensajes en redes sociales, y se veían radiantes en eventos públicos. Era, por decirlo de alguna manera, el cuento de hadas moderno que todos necesitábamos. Veíamos una pareja sólida, con una conexión profunda, y apostábamos por un futuro brillante para ellos. Eran el ejemplo de que el amor, ese amor de cuento de hadas, sí podía existir, incluso en el mundo real. Pero como en toda historia, la felicidad absoluta no dura para siempre. Con el tiempo empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de diferencias en sus estilos de vida, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. A esto se sumaron los rumores de infidelidad por parte de Kerem, algo que generó un gran revuelo entre los fans. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se encargó de alimentar las especulaciones, generando aún más drama y preocupación. Es importante señalar que en este tipo de situaciones, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. La prensa sensacionalista a menudo exagera, inventa o distorsiona la información para generar más clics y atraer a más público. Por eso, es crucial ser cautelosos y no creer todo lo que se lee. Los medios a veces tienden a crear narrativas dramáticas, agregando elementos sensacionalistas para mantener el interés del público, sin necesariamente apegarse a la verdad. Sin embargo, las señales de distanciamiento se hicieron evidentes.
Empezaron a aparecer menos juntos, dejaron de publicar fotos en redes sociales, y las declaraciones de ambos sobre su relación se volvieron más ambiguas y evasivas. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Estaban simplemente pasando por una mala racha, o se avecinaba una separación definitiva? La incertidumbre se apoderó de los fans, que esperábamos con ansias cualquier noticia o señal que nos diera alguna pista sobre el estado de su relación. La situación se complicó aún más cuando empezaron a circular rumores sobre la relación de Hande con otros hombres. Se mencionaron nombres de actores y empresarios, y la prensa turca se volvió loca con las especulaciones. Kerem, por su parte, también fue relacionado con otras mujeres, lo que alimentó aún más los rumores de crisis y separación. La presión mediática se intensificó, y la pareja se vio sometida a un escrutinio constante. Finalmente llegó lo inevitable. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de su separación por parte de ninguno de los dos, las señales eran claras. Dejaron de ser vistos juntos, dejaron de interactuar en redes sociales, y sus amigos y familiares dejaron de referirse a ellos como pareja. La relación, al parecer, había llegado a su fin. La noticia fue recibida con tristeza y decepción por parte de los fans, quienes esperábamos un desenlace diferente para esta historia de amor. La noticia obviamente entristeció a muchos fans. Era como si una parte de la magia de Love is in the Air se hubiera desvanecido. Sin embargo, también hubo quienes entendieron que a veces las relaciones no funcionan, y que es mejor separarse para ser felices individualmente. La madurez y la comprensión se hicieron presentes, y los fans respetaron la decisión de la pareja, deseándoles lo mejor en sus futuros caminos. Pero, ¿qué ha pasado después de la separación? ¿Cómo ha sido la vida de Kerem y Hande por separado? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Tras la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras profesionales. Hande, por su parte, siguió trabajando en la actuación, protagonizando nuevas series y proyectos. Y Kerem continuó con sus proyectos participando en series y películas, consolidando su estatus como uno de los actores más populares de Turquía. Ambos demostraron su profesionalismo y dedicación a sus respectivas carreras, dejando claro que la separación no afectaría su desempeño profesional. Ambos han sido bastante discretos en cuanto a su vida personal. Han evitado dar declaraciones sobre su relación pasada, y han preferido mantener su privacidad. Sin embargo, las redes sociales nunca duermen, y los fans siempre están atentos a cualquier señal que pueda indicar algo. La expectación y el interés por sus vidas privadas siguen latentes, y cualquier mínimo detalle es analizado y debatido por los seguidores de la pareja. De vez en cuando se han visto algunas interacciones sutiles en redes sociales, como likes o comentarios vagos. Esto, obviamente, ha alimentado la esperanza de algunos fans de que haya una reconciliación en el futuro. ¿Serán simples gestos de cortesía, o hay algo más? Nadie lo sabe con certeza. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de interpretaciones, donde cada like o comentario era analizado al detalle. Lo cierto es que después de la separación, ambos han seguido adelante con sus vidas. Han tenido nuevas relaciones, aunque ninguna tan pública como la que tenían entre ellos. Hande, por ejemplo, fue relacionada con otros actores y cantantes, mientras que Kerem también fue visto con diferentes mujeres. Ambos han intentado rehacer sus vidas amorosas, aunque sin el mismo nivel de exposición mediática. Pero, ¿y la posibilidad de una reconciliación? ¿Es posible que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos algún día? Honestamente, no lo sé. Creo que solo ellos saben la respuesta, y probablemente ni siquiera ellos mismos lo tengan claro. La incertidumbre es parte de la vida, y el futuro de esta pareja es un misterio que solo el tiempo podrá resolver. La vida es impredecible y el amor a veces toma caminos inesperados. Puede que con el tiempo se den cuenta de que se equivocaron, y que quieren darse una segunda oportunidad. O puede que simplemente decidan seguir caminos separados y encontrar la felicidad por su cuenta. La vida es un viaje lleno de sorpresas, y el amor es un sentimiento complejo y multifacético. Lo que sí puedo decir es que independientemente de lo que pase, les deseo lo mejor a ambos. Me encantó verlos juntos, me encantó la magia que transmitían, y espero que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo más importante es que ambos encuentren la paz y la plenitud en sus vidas. Entonces, ¿dónde estamos ahora? La verdad es que en este momento la situación es incierta. No hay señales claras de que vayan a volver,
pero tampoco hay una negación rotunda. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y respetar sus decisiones. La especulación y las conjeturas son inevitables, pero es fundamental respetar la privacidad y las decisiones de cada uno. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que el amor, a veces, no es fácil. Es un recordatorio de que las relaciones requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, respeto. Y por supuesto, es un recordatorio de que la vida es un viaje, y que el final feliz no siempre es como o lo imaginamos. La realidad supera a la ficción, y a veces las historias de amor más bonitas no tienen el final que esperamos. Pero bueno, a pesar de toda esta incertidumbre, no podemos negar que la historia de ellos dos nos ha regalado momentos inolvidables, nos ha hecho soñar y nos ha demostrado que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella. El impacto que tuvieron en la audiencia es innegable, y su química en pantalla quedará grabada en la memoria de los fans. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos recorrido juntos la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde el inicio de su relación hasta el presente, analizando rumores, señales y tratando de entender el destino incierto de esta pareja que nos hizo soñar. La historia de amor de Kerem y Hande, aunque con altibajos, nos ha enseñado mucho sobre el amor, las relaciones y la vida misma. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su interés en este tema. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por la farándula, y leer sus comentarios. Su apoyo y entusiasmo me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les pareció la relación de Kerem y Hande? ¿Tienen alguna anécdota o pensamiento que quieran compartir? No duden en dejar sus comentarios abajo. Me encantará leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta saber lo que piensan. Y antes de irme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada vez que suba un vídeo. Su apoyo es fundamental para el crecimiento del canal. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.